Y en otro episodio de Extended Play, quiero darle la bienvenida a Sandra Zanotti. Bienvenida, Sandra. Gracias, Quique. Sandra es psicóloga. Nos conocemos hace bastante tiempo con Sandra. Yo no sé cuánto, pero ahora fácil, yo calculo unos 10, 15 años o más, O más. o más. Después, a lo mejor en el lado B, en el lado más personal, a lo mejor contamos algo. Así que no se pierdan el lado B. Eh, Sandra trabaja actualmente eh, coordinando grupos, ella nos va a contar qué, en la Cruz Roja Internacional. Entonces, lo primero que se me ocurriría preguntar es, ¿qué cuernos hace una psicóloga argentina coordinando grupos en la Cruz Roja Internacional en otros países? ¿Cómo llegaste hasta acá, San? Eh, bueno, ¿cómo llegué? No es tan distinto, suena muy diferente a lo que hacemos Mm, los psicólogos en Argentina, pero no es tan distinto. ajá, Eh, yo empecé a hacer un trabajo muy similar a lo que me llevó a esto, acá en Argentina, incluso durante la facultad. ah, En mis prácticas, en mis últimos años de la carrera, me orienté más para el lado de lo que es de psicología comunitaria, que es un área no tan conocida de la psicología, sobre todo en Buenos Aires, que somos más, tenemos la idea del psicólogo clínico, psicoanálisis, consultorio. Em, Así que no es tan conocido, pero hay cosas. Y orientándome para el lado de la psicología comunitaria, fue que empecé, incluso después de recibida, con actividades más de salud mental comunitaria, en donde hay tanto una pata en salud mental comunitaria, hay una pata que tiene que ver con la atención clínica, si se quiere, pero desde una mirada comunitaria que como para tratar de explicarlo de una manera breve y sí, sencilla. porque yo no querría entender eso como que es una super psicóloga que sana toda una comunidad. Necesitaríamos varios de esos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, no. No. La psicología comunitaria es una rama, hay una escuela de psicología comunitaria latinoamericana Ujú. que está más relacionada a lo que conocemos de la psicología social. Ok, Y entonces, entendiendo que no vemos al individuo separado de su comunidad en la que vive, entendemos que las comunidades tienen, y cada comunidad puede ser la comunidad de una escuela, la comunidad de una organización, la comunidad de un barrio, la comunidad de cierta zona, se van armando, son dinámicas. Las personas pertenecemos a diferentes comunidades en nuestras vidas, no tenemos una sola. tal cual. Em, Son como las mini tribus que nos vamos armando. Claro, exacto. Y entonces se ve desde el lado, desde el funcionamiento de la comunidad, pero además a mí lo que particularmente me llevó mucho más para el lado en donde voy, desde donde me paro yo, es que la psicología comunitaria tiene el entendimiento de que los psicólogos no somos los que tenemos el saber y te vamos a decir qué debería hacer esta comunidad para, por ejemplo, mejorar su situación en este barrio. En esta situación de inundación que se afectó determinado barrio, cómo pueden mejorar. No somos los psicólogos profesionales quienes te vamos a dar las respuestas, ni quienes sabemos. El saber está en la comunidad, no en los individuos, sino en el entramado comunitario. Ah, Y los psicólogos comunitarios, lo principal, diría yo, que me llevé de aprendizaje, es que somos facilitadores de que estos saberes puedan aparecer y ponerse en acción. Entonces nuestro rol no es desde un de arriba para abajo, sino más horizontal. buenísimo, buenísimo. Desde ahí, esto fue lo que ya durante la facultad y demás yo me fui orientando para ese lado. Este fue el rol que a mí más me gustó y desde buscar cómo insertarme en la psicología comunitaria, em, no es sencillo a nivel laboral. Hay muchas opciones y muchos talleres y proyectos súper interesantes, pero que en Buenos Aires, en mi experiencia en Buenos Aires, han estado siempre marcados por la precariedad laboral.
Ah, porque son un taller acá, otro taller allá, una organización de allá, un programa del ministerio en la intendencia de... Supo haber algunos momentos con algunos planes nacionales, pero inestabilidad. ok, ok. O sea, nada que sea establecido, fijo y o que a lo mejor no te lleve a hacer largos viajes para cumplir con alguna tarea. Exacto. Y entonces Entonces, vos a mí por lo elegís menos, otra cosa que también es hacer largos viajes. exacto. Entonces, a mí por lo menos siempre como en ese vaivén, llegué como a enterarme de cómo funcionaban las organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de Cruz Roja, o antes con Médicos Sin Fronteras, de que en sus intervenciones había, si bien no es desde este lado de, como digo, esta escuela latinoamericana, no es igual, pero yo veo una beta de que hay actividades que tienen que ver con proyectos más comunitarios, que no son solamente una mirada clínica o una mirada de consultorio o, bueno, las otras áreas, ¿no? Tienen una beta social, un entendimiento de el contexto y demás. Y desde ahí juntó este interés mío y esta mirada mía con otro interés que yo tenía, que no tenía que ver con lo profesional, que era de poder eh, conocer y trabajar en otras culturas. No sabía Ajá. cómo, pero me interesaba el hecho de poder conocer otras culturas y me pareció que una manera muy interesante de conocer otra cultura y otros países era vía el trabajo, que irme de turismo no es lo mismo que Claro. insertarme laboralmente. Y fue como, ah, bueno, es un tipo de trabajo que va desde lo que me gusta profesionalmente y abre la posibilidad de que yo conozca otras culturas y aprenda de esas culturas cómo son. Y ahí Y, fue, y no como turista, que uno ve claro, algo que es muy, si se te descuidas es como más ideal el estar de turismo, vos ves una faceta del lugar, nada claro, más. sí, sí. Bueno, ¿y qué aprendió Sandra de ella misma haciendo este trabajo en otros lugares? De mí misma te diría, lo principal fue, eh, aprendí a superar mi propio síndrome de la impostora, que habrás escuchado. Lo conozco, sí, y para quien no sepa, le damos en una línea. El síndrome del impostor o de la impostora es alguien allá afuera se va a dar cuenta que yo no soy lo suficientemente bueno para hacer lo que estoy haciendo. Es una palabra que aparece en la mente de todas las personas, parece que es muy universal. Este señor impostor se Sí, puso por todos lados. Entonces, ¿te sí. sirvió para eso? Es buenísimo. Sí, yo empecé en este trabajo más desde este lado de qué puedo, qué tanto puedo saber yo. Como vos dijiste, voy a coordinar equipos a otros países, entonces era como, pero yo coordinando equipos, yo pensé que podía ir yo a hacer mi trabajito, pero con un jefe que me diga, y resultó que tenía que yo ser la jefa de otros. E inicialmente era como, pero ¿tan seguros que yo puedo hacer esto? Y fui aprendiendo de mí misma que sí, que no estaban mal en que me hayan Supongo que contratado. claro, pero supongo que no es la contratación de alguien como vos, no es tipo, che, acá estoy, soy psicóloga porque no me contratan, sino que pasás por una No, serie de filtros y de pruebas y ven sí, la idoneidad que hay detrás tuyo. varios, son procesos de selección muy largos. Para el comité de Cruz Roja, por ejemplo, desde el momento que yo me postulé hasta que efectivamente, o sea, y me llamaron bastante rápido, al mes y medio se contactan inicialmente conmigo, desde ese primer contacto, es decir, vimos tu postulación, quisiéramos iniciar el proceso, hasta que efectivamente me confirman que quedé, pasó casi un año. Y hasta que firmé el contrato fue un año. Ajá, Es muy largo, con muchas instancias de distintas claro. cosas que se evalúan, con muchas entrevistas, con diferentes personas, a diferentes niveles.
pruebas de todo tipo, además de referencias laborales y todo este tipo de cosas. Ahora, yo sé, después nos vamos a contar un poquito en el lado B por qué sea una serie de cosas de Sandra en su trabajo, de su trabajo estoy hablando, que has estado en diferentes países que te han llevado a tener diferentes desafíos. Eh, si querés, danos una enumeración rápida de los países donde estuviste desde cuando venías laburando con Médicos Sin Fronteras hasta ahora. Y me gustaría que después, si lográs identificar cuál fue el momento o el lugar más desafiante para trabajar para vos. Compleja la pregunta. Pero mientras vas Eh, contando los lugares donde trabajaste, con el puedes pensar listado, la respuesta. exacto. Mira, en orden cronológico, yo estuve en Palestina, en la zona de Cisjordania, no fui a Gaza, Ujú. iba a ir, pero empezó el COVID, así que no pude ir. Ok. Eh, Estuve en Bangladesh, pero en Bangladesh en los campos de refugiados de Rohingyas. Entonces, la población con la que trabajé, si bien trabajábamos con gente de Bangladesh, era población Rohingya, que es frontera con Myanmar. Sí, sí. Estuve en Siria, en la zona del noreste de Siria, que es la zona que cuando yo estuve, ahora cambió un poquito, pero cuando yo estuve, que todavía estaba en la guerra civil, era la zona bajo control kurdo. Ujú. Eh, Y Estuve todo en, sencillo. Hasta ahora, por lo que vas contando, todo muy sencillo, ¿verdad? Sí. sí, todo. Estuve en Sudán del Sur, eh, que ahí fui por todas partes del país. Eh, y estoy ahora, no en este momento físicamente, pero estoy ahora trabajando en Nigeria, Ok. en la zona noreste de Nigeria, que también tiene sus particularidades según la zona. Ujú. Eh, ¿Cuál sería el más desafiante? Creo es O el bastante desafío distinto. personal para vos, ¿qué significó? Em, Diría que como desafío personal, yo creo que todavía sigue siendo Palestina, que fue la primera. Ujú. Eh, Quizás también hay una mezcla de que era la primera, Claro. eh, pero Palestina, que, bueno, a como está la situación ahora, creo que no sorprende, pero en ese momento yo venía de lo que sabemos en Argentina, sabía poco del contexto. Ujú. Cuando fui allá y conocer y ver con mis propios ojos la situación que estaba pasando, la verdad es que era muy desafiante. Yo lo describí con esto, era una sensación de que todo lo que estábamos haciendo, yo sentía que era ponerle curitas a un cuerpo que se desangra. Y esta fue la frase que yo usé en ese momento, que era mucha frustración, porque se hacía mucho, pero era No esta era sensación de, no es suficiente. Estamos tapando, como vos decís, curitas a un cuerpo que está desangrándose por todas partes. sí. Así que creo que eso todavía sigue siendo como de las sensaciones más, porque te cuestiona para qué estoy acá, para qué vine, cuál es el sentido, porque uno obvio tiene la intención de que uno va porque tenés para aportar desde tu saber, hoy que ya Claro. pasé ese, Sí, ¿no? sí, sí, Bueno, la sí. gracia es que voy para aportar desde mi saber a los equipos que están allá, complementar con todo eso que uno trae de experiencia. Y te sentís que son curitas, te genera como la motivación va cayendo y cayendo. Así que diría que en ese sentido eh, fue como capaz el más desafiante, a la vez de que quizás también relacionado con, fue uno de los que, por el contexto de vida, que van más detalles, fue uno de los que más me permitió acercarme y conocer la gente, la forma de vivir, las casas, por cómo era mi trabajo, poder ir a las casas y ver cómo vive la gente. Entonces también
la total cercanía como personas, como iguales, eh, también hace mucho más difícil, porque conectás desde un lugar superhumano y te sentís impotente a poder hacer nada y te deja como esa tensión compleja. Sí, me imagino, me imagino. O no sé si logro imaginármelo, pero bueno, sí, me pongo en la circunstancia. Sandra, estamos en la mitad de nuestra entrevista. Nos vamos a parar, a detener un momento y vamos a volver enseguida para seguir hablando de la parte no profesional de Sandra. Dale. Dale.